Y ahora sí, iniciamos el ciclo profesional de los conversatorios de la transversal y el último. Así que empezaremos con la primera pregunta. Bien. En taller 8, ustedes eligieron qué querían hacer. ¿En base a qué hicieron esa elección? ¿Responde a un tema de la arquitectura o de la sociedad u otra situación que les interese tanto como para dedicarle al menos un semestre? Ok. En realidad mi proyecto yo lo elegí con un tema no tan relacionado a arquitectura. O sea, inicié creando una idea relacionada a un panel KPD, que no sé si se conoce tanto, pero era un sistema constructivo que llegó en el 72 con Allende. Pero el proyecto que yo quería formar involucraba materialidades que no podían ser compatibles con un sistema prefabricado tan grande. Así que terminé creando algo aislante. Y estoy todavía en pruebas de eso. Pero como desde que nos dieron el encargo hasta la entrega, la forma de abordarlo para todos ha sido muy distinta, porque todos tenemos proyectos demasiado diferentes y en aspectos bastante como separados. Así que abordarlo ha llevado metodologías demasiado variadas. En mi caso son experimentaciones. Totalmente son variaciones de una misma prueba hasta llegar a un resultado que me parezca favorable. Pero hay algunos casos en donde he tenido que ver que rehacen plantas una y otra vez. Su caso. Bueno, hablando un poco de mi caso, yo estaba viendo el tema de los centros de rehabilitación de drogas. Y en ese sentido es súper disciplinar, ya que estoy construyendo para personas y en ese sentido tuve que rehacer plantas, estudiar los centros de rehabilitación que existían acá en Viña y con todo eso recaudar obviamente toda esta información de los centros y hacer una propuesta que tenga que ver con estos centros de rehabilitación y que estén de acuerdo al programa médico arquitectónico. Entonces, en base a eso se hizo una propuesta que cumpla con todas estas medidas, alturas y hacer obviamente que estos centros de rehabilitación en sí siempre son en casas adaptadas. Entonces, estas casas adaptadas nunca cumplen estos requisitos que se deben tener en los centros de rehabilitación. Y al hacer eso está la propuesta y en la propuesta se cumplen obviamente los propósitos, pero además incorpora como este ambiente de, ¿cómo decirlo? Como más contenido, ya que igual como son los hospitales y los centros clínicos, siempre suelen ser mucho más frívolos con las personas. Y bueno, eso. Ok, hablando también como desde la otra sección de taller, esta sección igual se abarcó no solo como por la misma base de la búsqueda, sino también la diversidad de posibles respuestas. Me refiero en el sentido de que hay algunos que han sacado ideas de libros, revistas, videos, fotomontajes, ya planimetrías más como programáticas, ya sean plan maestros, de todo un poco. Entonces, la variedad también que ha salido a partir de buscar estas respuestas ha sido igual entretenida de ver dentro del taller. Y ya como en mi caso en particular, abarqué el tema de la conectividad entre Concón y Reñaca, que igual son como problemas que uno ve en la cotidianidad y que justamente yo creo que es lo que vamos encontrando en estos talleres, que es ver como una problemática cotidiana y constante para nuestro día a día y ver una solución pero más seria y no tan fantasiosa o tan amplia como en los otros talleres, como que acá ahora intentamos darle una bajada más real, más posible, e incluso si es que de verdad se puede hacer, lo haríamos realmente. Bueno, en mi caso, yo también estoy trabajando con materiales, entonces básicamente todo lo que llevamos de taller he estado trabajando a base de puras pruebas. Pruebas en cuanto a calidad del material y pruebas también en cuanto a resistencia al material, para ver de qué manera se puede llegar a utilizar en la arquitectura, que ese es un poco el enfoque que yo le quería dar, y por eso también fue que decidí estar trabajando con algo que quizás no es como tan común escuchar, el investigar un material
que uno a principio, perdón, no se imagina que puede tener una relación directa con la arquitectura. Entonces he intentado trabajar un poco en visibilizar esta relación de que existe y que se puede probar algunas como variables para poder hacerlo factible, algo más concreto y que se pueda llevar a la realidad, que es como lo que me interesa a mí. Bien, con la siguiente pregunta, esta es más cortita, es más directa. ¿Para quién están proyectando realmente? ¿Quién se beneficia si su proyecto se construye? Realmente para mí fue inicialmente viviendas sociales. Yo siempre quise reducir mi proyecto a viviendas sociales, pero todavía no sé si es 100% factible. Entonces también llevaría una investigación de precio-costo y todo el transporte también, porque a la quinta región los productos que estoy ocupando solo la mitad podrían traerse rápidamente y serían muy baratos, pero los otros, a pesar de que son baratos en el sur, no están acá. Bueno, ¿para quiénes estamos proyectando? Yo creo que, mi grupo de personas para las que yo estoy proyectando son una minoría. Las personas que tienen problemas con drogas y adicciones son un grupo muy reducido y a veces nos olvidamos de estas personas que son humanos, que tienen esos problemas y cuando una persona cae en adicciones es porque falló todo. Falló la familia, falló el círculo cercano, entonces tienden a refugiarse en otras cosas. Y qué mejor que darle este refugio y que puedan sentirse contenidas dentro de este centro. Mi público en sí igual es bien específico, pero en el sentido de que siempre uno intenta enfocarse al habitante, a la persona más local o más cercana, pero como el lugar que estoy trabajando es un lugar de tránsito, el habitante local como el habitante que esté en Valparaíso puede llegar a estos lugares, así que en general sería todo tipo de peatones, pero también, por ejemplo, he notado al estar levantando este estudio ciertas circunstancias peligrosas frente a los deportistas, específicamente a ciclistas, corredores que al final por estas circunstancias de ya sea el poco espacio para poder transitar o directamente que no hayan veredas en estos tramos en los que estoy trabajando, ha pasado como consecuencia que estas mismas personas se ponen en peligro al querer transitar por estas áreas y es justamente como que eso es lo que me gustaría resolver con mi proyecto. Bueno, lo que estoy intentando yo visibilizar es justamente la huella de carbono, el no contribuir directamente con la huella de carbono. Y bueno, es cierto que de cierta forma igual se logra como visibilizar o tal vez como hacer un poco de llamado de atención a que en la construcción se genera mucho residuo. Entonces siento que igual hace un poco de noción o abre un poco la ventana a pensar sobre ello. Bien, ahora, en relación con la práctica profesional 2, ¿qué relación han establecido entre esa experiencia y lo que aprendieron en la universidad? ¿Hay momentos en donde se contradijeron conocimientos que les pasaran aquí o hay momentos en donde se han visto resolviendo algo que les enseñaron? En mi caso sí se contradijo algo bastante importante y es que aquí teníamos igual una libertad extensa de decidir lo que íbamos a aplicar. Por ejemplo, he trabajado en la MUNI, entonces es muy cerrado el catálogo de lo que podemos hacer y qué tenemos que integrar. Por ejemplo, en temas de escaleras hemos tenido que hacer demasiadas y nosotros diseñamos barandas o cosas así o juegos que integrar que realmente no pueden estar. Es todo muy estandarizado. Si queremos poner un tobogán en algún lugar tiene que ser algo muy prefabricado. La baranda es una baranda específica de un catálogo, no puede ser otra. La cerámica es una específica que definió el MIMBU y así. Sí, en mi caso yo también estoy en una municipalidad y yo partí en febrero, antes de que iniciara el periodo. Y me ayudó como un poco para adaptarme y entender cómo funcionaba esta muni y lo que yo me di cuenta igual era que lo primero que me dijeron cuando entré, me dijeron que tenía que diseñar para gorilas. O sea, que tenía que ser esta plaza
que no se rompiera con los años, que perdurara en el tiempo y obviamente no aplicar como esto de la arquitectura que vemos más a menudo, que es un poco más habitual. Básicamente eso, como que rompe el estereotipo de una plaza muy linda, de madera, no sé, con banca y todo eso, a ser una plaza de hormigón, con bancas de hormigón y poca vegetación, porque esa vez poca vegetación no dura mucho. Entonces, bueno, eso. Igual para dar un poco de contexto frente a la práctica 2, por un lado está lo que se realiza en las oficinas externas, pero también está esta actividad interna por parte de la universidad, que son estas secciones donde básicamente empezamos a levantar trabajos aparte de lo que se realiza. El objetivo en realidad de estas secciones es más que nada sacar de como una inspiración o un tema de las oficinas en las que estemos trabajando y a partir de eso sacar una especie de tesina, una tesis pequeña para poder explicar en profundidad y poder investigar bien un tema. En este caso en particular, podría decir que yo estoy estudiando el tema de los suelos, específicamente en Matanza, que es una condición de erosión constante mezclado con la hidrografía del sector que causa que las casas se empiecen a hundir. Entonces, este como factor geológico de terreno es igual circunstancial en el tipo de terreno limoso que hay en la zona, pero que me ha dado como la suficiente capacidad como para empezar a investigar este tipo de cosas. Y todo esto al final nace de la oficina en la que uno esté trabajando. Entonces, igual son temas que en la universidad no aparecen, pero que sí otorga el estar en un lugar externo estando trabajando. Bueno, en mi caso yo siento que mi experiencia en la práctica 2 ha sido bastante similar a lo que vendría siendo la universidad, ya que bueno, yo estoy dándola en un museo, entonces no estoy trabajando como con algo en particular, sino que estoy intentando como abarcar varios temas a la vez y siento que es muy parecido a lo que uno vive acá en la universidad, que al final tiene muchos ramos y cada ramo te direcciona a orientarte en cada tema. Entonces me pasa un poco similar en ese sentido. Pero como algo que en lo que me salió como, bueno, que yo sentí que me chocó un poco fue que, por ejemplo, yo me acostumbré mucho a que existía una problemática y yo diseñar como algo que la pudiera resolver. Entonces, en este caso, estuve muy acostumbrada yo, o bueno, más que nada como mi experiencia ha sido de que he hecho varios como diseños de módulos, de distintos tipos de módulos, y me pasó que aquí en el museo, a la hora de ellos querer diseñar como un poco más esta zona como de plaza que tienen, las consultas que se dirigían hacia mí no eran en plan como diseñemos un módulo, sino que eran en plan veamos estos catálogos de internet para ver cuál de todos estos juegos sirven. Entonces eso siento que me choca un poco porque justamente en toda la carrera uno evita hacer eso. Entonces eso fue como un poco lo que a mí me pasa. Muchas gracias. Hoy primero que todo quiero darle las gracias las gracias a quienes están hoy día representando a los talleres 8 prácticas. Y quiero darle también la bienvenida que se viene sumando Osvaldo Stay, que es representante de Alumni, y desde ahí, ¿no es cierto?, va a tratar de compartir un poco y girar, porque las preguntas están bien dirigidas como para esto, pero en el fondo tú puedes también aportar como desde Alumni. Y antes de pasarte el micrófono, yo solo quería comentar dos cosas a propósito de lo que acaban de decir en la pregunta anterior. Uno dice, claro, mi porcentaje como de para quién estoy diseñando, y pareciera ser súper como escueto o poco como para quién es ese cliente. En realidad, solo por decir algunos datos, cuando tú hablas de las personas que estás como que están en rehabilitación, fíjate que hay un 14% de la población mundial que tiene problemas de salud mental. Si tú lo bajas como a número, en realidad son 1.160 millones de personas. Esos son tus clientes, tus potenciales clientes. Y en el caso de
de Anita, que mencionó en algún momento lo de la vivienda social, que no recuerdo que lo hayan mencionado en clases. Fíjate que son 100 millones de personas en el mundo que no tienen hogar. Entonces, traten de, yo creo que esa es la importancia un poco de vincular el taller 8 con este perfil como de salida, que ustedes sean capaces también de hacer esa investigación necesaria, como no se queden como solo con ese caso específico, sino que también sean capaces de ver un poco más cómo eso, lo que acaba de decir como Javiera, o sea, eso no solamente pasa en Matanza, ahí pasa en muchas localidades que están en el borde costero, o sea, es una situación que es país y que ni siquiera solamente es país, es continental. Seguramente muchas otras ciudades que están en ribera les va a pasar lo mismo por la calidad del suelo. Entonces, traten de abrir un poco más ese contexto. Y en eso, para pasar el micrófono a Osvaldo, quisiera como preguntarle desde ese punto de vista, el mundo laboral, ¿de qué manera también aparecen estas temáticas distintas o diversas que pareciera, ¿no es cierto?, que dentro de la academia no se han visto nunca o no podrían ser parte de la arquitectura, pero en realidad en el mundo laboral sí son las reales oportunidades laborales? Y desde ahí quisiera preguntarte cómo tu experiencia en estos años que estás egresado. Ya, buenos, soy Osvaldo Stay, egresé en el 2024 y bueno, como dice Cristian, gran parte como de lo que me he dedicado yo desde que salí, ya que teníamos dos opciones una vez egresado: buscar un trabajo en oficina o, como dice Cristian, aprovechar las oportunidades a través de las herramientas que nos entregó la universidad. Bueno, yo lo que hice fue aprovechar que teníamos conocimientos de paisajismo junto con mi colega Sofía Alvarado, que también juntos hacemos la oficina de Cuadra Estudio, y ahora mismo nos estamos encargando de hacer un trabajo de paisajismo para un proyecto que se va a realizar en Valparaíso. Pero todo eso viene a raíz de nuestra conexión con la universidad. Nosotros trabajamos durante tercero o cuarto trabajos sobre el paisajismo, sobre la investigación de plantas, el cómo crear este tipo de espacios. Así que la idea de experimentar, aprovechar la universidad como campo de experimentar, es una muy buena oportunidad, ya que de ahí pueden salir muchos temas para tocar a futuro. Como dice Cristian, tal vez los temas que ustedes están tocando acá creen que son como muy lúdicos, pero al final todo eso va a poder llegar a algo a puerto. Aprovechen, o sea, si ya están viendo tantas cosas, yo no lo veo mal, porque al final uno nunca sabe si a raíz de eso puedan terminar haciendo su carrera. Por ejemplo, quienes se dediquen a la investigación, aprovechenlo. No hay mucha gente que se dedica a la investigación, hay muchos docentes que los pueden apoyar en ese sentido. Apóyense de los docentes, los profes son muy simpáticos a la hora de uno egresar, como que se transforman. Entonces ahí ya pasan a ser colegas, y al ser colegas ellos son muy receptivos a la hora de querer hablar con la gente. También está la oportunidad de volver a la universidad, usar el espacio. A mí de momento todavía no me han cerrado las puertas como para seguir volviendo, así que yo desde el 2024 sigo viniendo por lo mismo, porque está el lugar para trabajar, está la gente con quien hablar. Muchas veces con los mismos compañeros uno puede ir sacando información o diferentes puntos de vista que uno no había pensado antes. Y nada, o sea, yo un consejo que les puedo dar ahora que se van a acercar a lo que es título, aprovechen tanto a los compañeros como a los profesores. Traten de que esta como interacción que tuvieron durante tantos años no la pierdan, porque por lo general uno siente que el proceso de título es algo solitario, pero con compañía de los compañeros puede salir a flote y van a llegar a muy buenos resultados que solamente trabajando para ustedes. Eso. Muchas gracias. Bien, continuando con la ronda de preguntas. Acá dice: ¿podrían explicar sus proyectos en 15 segundos? Pueden tardarse un poquito más. ¿Cuál es el tema y para qué de sus proyectos, mirando en retrospectiva, qué proyectos, cursos, materias les sirvió para lo que están desarrollando ahora? Incluso puede ser un proyecto que no resultó,
un taller en donde no les fue tan bien. Realmente podría describir mi proyecto solo en una palabra porque es aislación, pero realmente es un bloque de cal y cáscara de arroz. Eso es lo que busca, es generar como algún tipo de solución como innovadora, más liviana y más barata para poder como resolver el tema de la temperatura y aislación acústica en un lugar. El problema que tiene es que todavía no se puede hacer la prueba de acústica y térmica y es bastante cara hacerla, entonces esa es la parte a resolver todavía y el proyecto lo saqué, aunque suene muy distinto, de taller de investigación. Ahí tuve que investigar el panel KPD y justamente salió el problema de que no son bien aislantes, se escucha hacia el otro lado y no tienen una buena retención de la temperatura. Bueno, mi tema es básicamente la falta de espacios para las personas que tienen problemas de drogadicción y respondiendo a este problema es la propuesta de un centro que cumpla con los requisitos que propone el PMA. ¿Y cuál era el otro? ¿De qué materias? Yo creo que un ramo que me sirvió mucho fue de estructura y forma. Bueno, la mayoría de las clases con la Catherine me han servido mucho porque aprendí mucho sobre modelado, que eso en la actualidad, en la práctica, sí lo estoy llevando porque estoy modelando en Rhino. Me lo permitieron en la práctica. Y les gustó mucho y de hecho quieren implementarlo en la municipalidad. Entonces yo creo que los ramos con la Catherine sí son muy buenos, aprendes mucho. Otro ramo que también me sirvió, que estoy como aplicando ahora, es normativa, norma, ¿cómo era? Norma. Ya que ya que tengo que estar viendo como que este centro cumpla las normativas, me sirvió mucho para ver como la rasante. También los libros de la UC son un muy buen material y creo que todos deberían tenerlo porque te salva mucho. Y eso. Si yo lo quisiera resumir, sería un recorrido lineal que mejoraría la continuidad entre Concón y Reñaca frente a condiciones de estrechez. Y he trabajado en realidad con diversas herramientas, pero unas que sí empecé a trabajar desde un inicio fueron herramientas que conseguí en geografía y territorio, que me permitieron, por un lado, entender con plenitud el tema del lugar en el que estoy trabajando. También debo admitir que se ha aparecido por aquí o por allá el taller de investigación que me ha ayudado a profundizar los temas que estoy trabajando, pero también no queda de lado el aspecto de diagramas o más de dibujos técnicos que van apareciendo. Bueno, si tuviera que resumir todo lo que he hecho, diría que podría ser bioplásticos desde los bioinsumos y cómo estos se pueden incorporar en la arquitectura, que es lo que estoy trabajando. Y si tuviera que elegir un ramo en el que yo siento que me he apoyado bastante, diría que en dos. Principalmente en uno que tuve que se llamaba Paisaje y Territorio, si mal no recuerdo. Más que nada porque siento que en ese ramo como que me ayudó mucho a concientizar todo esto de la huella de carbono, que es lo que estaba mencionando anteriormente. Entonces, ahí es donde estuve como entrando un poco bueno, más que nada, en los tipos como de planta, los subsuelos, tipos también de los microorganismos y bueno, son cosas que yo me he estado apoyando también en mi investigación y bueno, justamente el otro ramo donde yo siento que me ha ayudado bastante ha sido el taller investigativo, más que nada porque siento que me abrió mucho la mente a aprender, a investigar realmente varios temas. Entonces esta manera de poder como entrar
desde varias aristas, de poder como entender realmente lo que uno está buscando y no simplemente quedarse con lo primero que lee. Entonces, eso siento que han sido como los ramos en los que yo me he como apoyado en esta investigación. Bueno, yo no tengo proyecto que resumir, pero puedo hablar de los cursos donde sí me he apoyado. Y yo creo que el principal vendría siendo seminario de investigación últimamente, ya que estamos con toda la investigación del parque y la recopilación de información para la vegetación. Obviamente el taller de paisajismo. Y yo creo que igual que como dijeron antes, cualquier curso que haya hecho con Catherine, más por el hecho de que con Catherine no solamente fue mi profesora, sino que también desde el 2023 soy su ayudante. Entonces todos los años termino aprendiendo cosas nuevas de ella. Entonces una profesional a quien respeto y admiro mucho. Bueno, con ello terminamos el ciclo profesional de conversatorio y con eso a la vez el ciclo de los conversatorios de la transversal. Muchas gracias.